Hace más de 100 años, en muchísimos países, no todos, pero en muchísimos países, se generó más o menos lo mismo. Millones de mujeres pedían de distintas formas un derecho básico, votar. Pero en 2026 aparece un grupo de mujeres que cada vez son más y se va extendiendo en distintos países que dicen que están dispuestas a renunciar a su voto. La pregunta que nos hacemos es entonces, ¿se está proponiendo como algo serio que las mujeres dejen de votar? I'm going to start this off really strong. I don't think women should vote anyways. Un debate que parecía completamente cerrado volvió a instalarse más de un siglo después de la aprobación del voto femenino en Estados Unidos. Pero bueno, se va expandiendo fuera de las fronteras y muy rápidamente. El debate se hizo visible durante una reunión organizada por Turning Point en San Antonio, Texas. Eso sucedió el 5, el 6 y el 7 de junio, hace muy poquito, de 2026. Una de las oradoras del encuentro, allí presente, la influencer conservadora Savannah Faith Stone, expresó públicamente su apoyo a un sistema de un voto por hogar y declaró que ella misma estaba dispuesta a renunciar al derecho para que así se construya un país más conservador. But I'm really glad I couldn't vote then because, of course, I was very liberal and feminist, and I probably would have voted in an election like Harris versus Trump. I would have voted for Harris in high school because I didn't know any better. So why shouldn't women vote? So here's what I'll say is that if somebody asked me, if the government was like, okay, if we could have a more conservative country, if all women gave up their vote, I would gladly give up my right to vote to have a more conservative country. Like, it's not that important for me for women to have the right to vote over a conservative country. Los periodistas que estaban cubriendo el evento salieron a entrevistar a distintas asistentes y muchas de ellas afirmaron que estaban de acuerdo, que sus maridos representaban perfectamente al hogar y que estaban dispuestas también a renunciar a su voto y que el que vote en nombre de todo el grupo familiar sea su esposo. A Christian woman who has a very healthy connection with my husband. I vote the same way he does, so honestly, I would be okay with giving up my right to vote because I know that he would represent me well. Pero claro, no quedó ahí. Pocos días después aparece un pastor, Dale Partridge, que dice cosas similares o un poquito más fuertes todavía en sus redes sociales. Letting women vote was the greatest political American mistake in history. Not only did it emotionalize politics and policy, but it also ushered in a spirit of egalitarianism, everything's equal, and tolerance that produced kind of a widespread sense of entitlement in the political realm. And so think about this for a moment. You have to be 21 to buy nicotine products, right? But only 18 to cast a vote that affects, foreign immigration policy, national debt, the future of the country. Not only do we need to repeal the 19th Amendment, but we also need to reform voting as a whole. Hasta acá es lo que sabemos que ocurrió. Ahora necesitamos entender qué generó esto. Hagamos un poquito de historia. En 1991 aparece un libro que fue bestseller llamado Backlash, algo así como Reacción Contraria. Lo escribe Susan Faludi, una periodista del New York Times que gana ese año el Pulitzer. Claro que no lo gana por este libro, lo gana por una investigación que hace sobre ciertas enfermedades que estaban teniendo las empleadas bancarias por el uso de computadoras. Ella lo que dice en este libro es que todo aquello que se viene considerando como un avance que se logró gracias al feminismo, ocupar espacios que antes eran reservados para los hombres, conseguir distintos trabajos, salir de la casa específicamente, no había traído felicidad, sino más bien todo lo contrario. Se basa en algunas estadísticas. Dice, por ejemplo, que las mujeres, cuanto más alto nivel universitario tenían, más les costaba conseguir marido. Concretamente, menos casamientos había. Y empieza a hablar de
la negación a la maternidad, la negación al matrimonio y la infelicidad. Ella plantea en este libro qué bien vivían nuestras abuelas. Bueno, fíjense, 1991, bastante precursora la mujer. Estas ideas se vienen retomando y con mucha fuerza más de 4 décadas después. Bueno, solo puedo juzgar por las cartas que he recibido de tantas mujeres. Y estas mujeres dicen una y otra vez, de hecho es casi inquietante. Como si una misma persona escribiera la misma carta 10,000 veces. Y estas mujeres dicen en sus cartas, pensé que era la única que se sentía así en los 80. Vayámonos un poquito más atrás todavía. La primera vez que en Estados Unidos se habla del derecho a voto es en 1848. Se hace una convención y ahí aparece una mujer, Elizabeth Cady Stanton, que reclama el derecho a voto. Todos la miraron como si fuera, por supuesto, una loca. Pero comenzaron manifestaciones, comenzaron las prisiones, comenzaron algún tipo de publicación, ¿sí?, a favor de esto, y en 1919 se logra la modificación a la Constitución. ¿Cuál era el principal argumento de quienes se negaban a darle ese derecho, el derecho al voto? Bueno, que las mujeres tenían que influir en la sociedad a través del hogar, no mediante el voto. Recuerden esta idea, porque reaparece ahora, año 2026. Finalmente, en 1920, el sufragio universal, en definitiva, queda establecido en la Constitución. ¿A través de qué? De la enmienda 19, que es lo que ahora se intenta revocar. Ahora, ¿esto que sucedió en Estados Unidos era una rareza? No, más bien era una tendencia. Comienza a suceder en todo el mundo. Veamos qué pasa en nuestro continente. En la Argentina, en 1907, se funda el Comité Pro Voto Femenino. Alicia Moró de Justo, Julieta Lanteri. Julieta Lanteri es la fundadora del primer partido feminista de toda Latinoamérica. Lanteri hace algo que es una genialidad, porque fíjense, en 1911 la ciudad de Buenos Aires convoca a un reempadronamiento. Era tan grande la llegada de inmigrantes que necesitaban hacer un padrón nuevo para las elecciones que había ese año. Entonces, se convoca diciendo que tiene que ser alguien que viva en la ciudad y lo pueda demostrar, alguien que sea mayor de edad, alguien que tenga un trabajo en blanco y que pague impuestos. Parece una normalidad, pero no era mucha gente la que podía demostrar un trabajo en blanco, por ejemplo, y que pagara impuestos. Es decir, no solamente era restrictiva para las mujeres, también para muchos hombres era muy restrictiva la ley, hasta ese momento. Lo que no decía el edicto municipal era que tenía que ser hombre, que tenía que ser varón. Entonces, Julieta Lanteri se presenta a donde estaban reempadronando y los empleados municipales no sabían qué hacer. Finalmente, ella se presenta a la justicia porque no la querían reempadronar y gana el caso. Y la Corte Suprema dice, bueno, lo que no está prohibido está permitido. No estaba prohibido en el decreto, por lo tanto hay que empadronarla a esta mujer. Y ella vota. En 1911 es la primera mujer que vota, ¿sí?, en todo el continente, mucho antes que en Estados Unidos incluso, ¿sí?, gracias a esta jugada muy llamativa, muy astuta en realidad. Bueno, pero pasaron décadas, pasaron muchos proyectos legislativos, pero no prosperaban. Había una muy fuerte resistencia política y cultural. Recién en 1947, durante el gobierno de Perón, se sanciona la ley 13.010 del voto universal. Las mujeres argentinas votaron por primera vez en las elecciones de 1951. Y ahí voté por primera vez, como todas las mujeres. Fueron muchas emociones. Desde que me enrolé, me empadroné, que me dieron la libreta cívica. Veamos otros países. Bolivia, por ejemplo. El reconocimiento del voto fue gradual. En 1938 se le permitió a las mujeres, pero tenían que estar alfabetizadas y tenían que tener una cantidad de condiciones.
No podían votar las mujeres, los analfabetos y los que no demostraban un ingreso fijo salarial. La revolución del año 52 en Bolivia impulsa el sufragio universal sin distinción de sexo. Y es ahí que votan por primera vez las mujeres bolivianas. La reforma recién quedó consolidada en 1956. Los resultados están a la vista. En las elecciones de junio de 1956 votaron casi 1 millón de personas, frente a los 130.000 electores que habían sufragado en 1951. Vamos a Paraguay. Bueno, en Paraguay el sufragio femenino llegó un poco más tarde, que había ahí en Paraguay durante muchísimos años la dictadura de Stroessner. En el año 63 recién se pudo votar. 63. Una locura. ¿Qué es un voto por hogar? Vamos a ser precisos. De lo que estamos hablando no es de una reforma constitucional, es un germen recién esto. Es un grupo de mujeres que lo plantea y tiene terreno fértil y empieza a haber muchas mujeres en distintos lugares que plantean, sí, yo estoy dispuesta a esto. ¿Qué es lo que se plantea concretamente? Bueno, que en cada familia haya un voto y haya una sola persona que represente a esa familia. ¿Quién sería esa persona? Bueno, el jefe de hogar, el marido. If he was voting on behalf of our household, I would be fine with that. Do you think your daughter should have the right to vote? I'd be okay if she didn't, because I also know she's going to marry a biblical man, that they would also be in line. Quienes apoyan esta idea suelen argumentar que la familia tiene que tener una voz unificada. What rights would you take away from women? Well, I would just take away the right to vote for tons of people. Women for sure. Las críticas fueron, bueno, inmediatas, es obvio, ¿no? Aparecieron juristas, historiadores, comentaristas y gente de la calle que señalaron que el sistema chocaría con el principio moderno de una persona, un voto. También sostiene que va a reducir la representación individual y que va especialmente a afectar a las mujeres económicamente dependientes. Otros plantean algunas preguntas que son más bien prácticas. ¿Quién va a votar en un hogar que la mujer es el principal proveedor? ¿Y qué va a pasar en las familias monoparentales? ¿Y qué va a pasar donde los matrimonios no piensen lo mismo? ¿Y qué va a pasar con aquellas mujeres que no se hayan casado? ¿Y qué va a pasar con aquellas mujeres que hayan decidido vivir solas? O las parejas de lesbianas. Pero obviamente el problema mayor no es esto, ¿no? No es una cuestión de logística. Es una cuestión de que estamos hablando del sistema democrático. ¿Quién es el sujeto del voto? ¿La persona o la familia? Esta es la discusión. Me parece que es central. My ideal voting system would be a one family vote, one household, one vote. The husband would ultimately decide. But again, like I believe that a wife and husband should have the same political views, the same religious views. And so I don't think it's giving up your power. Bueno, otra pregunta que nos podemos hacer es si esto que están planteando, en definitiva, es legal. Bueno, sí, si se modifica la Constitución, sí, tendrían que modificar la enmienda 19 justamente. ¿Lo podrían hacer entonces? Sí, se puede hacer. Necesitaría 2/3 de ambas cámaras y 3/4 de los estados que voten a favor de quitar este derecho a las mujeres. Hablemos un poquito del contexto del movimiento Tradwife, que significa esposa tradicional. Algunas de las creadoras de este ámbito promueven familias tradicionales, con una vida centrada en el hogar, una visión conservadora. Sin embargo, me parece que no debemos simplificarlo. Este movimiento me parece que lo tenemos que plantear en relación a un contexto cultural de que hay muchas personas que se plantean una vuelta al pasado. El backlash que hablábamos del año 91, del libro, ¿se acuerdan? Mujeres están fracasando, están erradicando la masculinidad, haciendo a la sociedad hipersensible. Encarnen su energía femenina, cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando, sosteniendo el hogar, que es el lugar más preciado para nosotros los hombres. No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas felices. Otra cosa que uno se pregunta es, si el voto en los Estados Unidos, por ejemplo, es opcional, bueno, si estas mujeres no quieren ir a votar, bueno, ¿por qué tienen que plantear que todas las mujeres
no deberían votar. Por eso, acá estamos hablando de un movimiento político. What feminism actually is a movement funded by the wealthiest evil people with the goal to destroy marriage and family. It is designed to make you hate the very things God made unique about you as a woman. Conviene distinguir entre una propuesta viral, en definitiva, porque esto se maneja mucho en redes, que está discutida en cierto nicho, en cierto círculo, o si es algo que efectivamente está en marcha. Pero las cosas así arrancan, así comienzan. Y a veces tardan muchos años. Fíjense, lo que esta mujer planteaba en 1991, bueno, se da hoy. This is the 2024 presidential election map if only women voted. Still think the 19th Amendment is harmless? Women voting, not even once. Más de un siglo después de la enmienda 19 estadounidense, aparece de golpe en las redes este movimiento, que no solo se plantea cocinar para el marido, esperarlo, linda, para que cuando llega sea el rey de la casa, sino que no se queda ahí, no se queda intramuros, no plantean, bueno, yo quiero vivir de esta manera, sino que lo que plantean es, yo quiero que todas las mujeres de Estados Unidos dejen de votar. ¿Por qué? Porque quiero un país conservador. Y las mujeres no son conservadoras. Ese es el planteo, concretamente, especialmente del pastor Partridge, que dice, los hombres han dado a las mujeres más libertad que cualquier generación anterior. ¿Cuáles son los resultados? Inmunidad desenfrenada, caída en picada de las tasas de maternidad, millones de abortos, prostitución en línea, depresión récord y feminismo culturalmente paralizante. ¿Y qué es lo que plantea concretamente sobre el voto femenino? Esto que les leo. Dice que las mujeres votan con emociones. La política nacional se feminizó. Llegan inmigrantes en masa. Se legaliza la inmoralidad sexual. Se celebra el multiculturalismo. Los sentimientos se convierten en el árbitro de la moralidad. Y la justicia es tachada de dura. Esto es lo que se plantea concretamente. Es un movimiento que hoy es pequeño. Hablamos de pequeño, un movimiento de miles, ya, no de tres mujeres. Hablamos de un movimiento de miles que son mujeres y hombres. Por lo general, del lado más conservador de la sociedad norteamericana. Pero esto comenzó a hablarse, ¿sí? Empezó como algo de mujeres que querían dedicarse al marido exclusivamente, las tradwife, que querían cocinar, ocuparse de sus hijos, de su jardín, de su casa, estar lindas para cuando llegue el hombre, que se visten sexy, incluso, y muy sexy, le podríamos decir, que tienen una vida en el mundo redes muy, pero muy fuerte. Espero no ser tan funada por lo que estoy a punto de decir, pero ya no me puedo seguir callando, lo traigo aquí en mi corazón y quiere salir. No quiero trabajar, no quiero ser una mujer empoderada ni independiente, quiero ser una esposa tradicional. Ya lo digo. Ahora dieron un paso más adelante. Lo dieron en una convención, es decir, lo hicieron público, recibió aplausos, es decir, que era algo que ya estaba instalado, por lo menos en el inconsciente colectivo de los presentes, que cuando los periodistas van a preguntarle, las chicas le dicen, sí, yo estoy de acuerdo con lo que planteó la oradora, es decir, no era un tema que se instaló ahí por primera vez, ya estaba ahí. Y la reacción del pastor inmediata también habla de que ya se hablaba en ese círculo, pero claro, sottovoce. Bueno, lo dieron a conocer y encontraron un caldo de cultivo. Así que es una discusión instalada. Me gustaría saber qué pensás. Te leo en los comentarios. Y como siempre, si te gustó este enfoque, suscríbete, compartí el video, déjame los comentarios y armemos debate. Dale. Gracias.